¿Qué pasa, troncos? Muchísimas gracias por estar en el canal una vez más. Las críticas recibidas en el canal por el último vídeo de humor que ha mezclado la Policía Nacional con la canción de Despacito y el famoso Twitter de la policía han sido totalmente inaceptables. Y os lo quiero explicar en un momentito porque ya sabéis que a mí no me cuesta trabajo. Así que, a la horita. Me he llevado un disgusto y os lo quiero hacer saber, aunque tampoco me extraña, porque a raíz del último vídeo que subimos, y os lo pongo por aquí, del vídeo crítica a Esteban Navarro, Policía Nacional expedientado por escribir un libro, como no hubo ningún apoyo, y en las redes sociales además mi publicación no fue ni siquiera comentada, me abrió un poquito la mente. Bien, ¿qué es lo que ha sucedido? La Policía Nacional en su Twitter lo que puso fue un pequeño break de 3 funcionarios de policía bailando la canción de Despacito y tal. Pero a mí me pareció muy cachondo, muy divertido, muy cómico hacer otro acercamiento haciendo que la tronca incógnita llamase a la policía por un tema de urgencia y claro, pues están con el break. Lo primero que os quiero comentar es cómo es este canal. Este canal tiene una serie de valores. Son valores positivos. La imagen policial nunca jamás ha sido degradada, al revés. Siempre hemos ido encaminando al ciudadano para mostrarle lo que no conoce de la Policía Nacional en homenajes, como os pongo aquí arriba ahora mismo, que hemos hecho. Nuestra forma de trabajar es, mediante el humor y el friquismo, tener un acercamiento al ciudadano y darle enseñanza. Y eso es lo que vamos a inculcar siempre. La policía actualmente tiene una problemática. Cuando uno aprueba a la Policía Nacional tiene que pasar una instrucción en Ávila. Cuando entras en Ávila, lo primero que te inculcan allí es que las redes sociales son altamente peligrosas. ¿Por qué? Porque simplemente una foto o incluso un vídeo de una mala intervención, o como es el caso de la policía local bailando en el coche que acabaron siendo sancionados, o ese miedo al régimen disciplinario que hay por una grabación de algún ciudadano que puede acabar malamente, pues al final eso influye mucho en la actitud y en la actividad policial. Ese miedo al final hace que la Policía Nacional sea muy conservadora. Cuando hablo de la Policía Nacional estoy refiriéndome en ámbito general también a todas las fuerzas de Estado de seguridad. Claro, la mentalidad actual, al ser conservadora, cuando uno intenta acercarse al ciudadano mediante el humor o mediante el friquismo, es darse golpes contra la pared, porque ellos siempre lo van a mirar en plan ridículo y buscando comparativas con otros sectores policiales, ya sean el de la UIP, el de Policía Judicial o el que lucha contra el yihadismo y demás. Pero claro, es que estamos hablando de puestos laborales diferentes. No podemos mezclar las manzanas con las peras. Considero que los tiempos cambian. Los dinosaurios empiezan a jubilarse. Vienen nuevos tiempos. Nuevo aire puro. Bien, se está olvidando que un policía nacional puede tener hobbies, puede tener gustos, aficiones. No son máquinas, son seres humanos y se pueden sentir tan orgullosos o más incluso sin tener que llevar el uniforme encima, haciendo incluso cosas buenas fuera de lo que es su horario laboral. El no apoyo y la falta de apoyo que tienen unos con otros, lo que está sucediendo con eso es que al final estamos dirigiendo todo a una falta de derechos humanos. Y veréis ahora que hago referencia al tema de la pérdida de derechos, os hago un ejemplo con Esteban Navarro, que es el policía que ha escrito el libro y ha sido sancionado por él. Llegará un momento en el que si la policía no se une y no ve bien lo que le han hecho a Esteban Navarro, va a considerar normal que un policía no pueda escribir de aquí a unos años. Como es igual que este canal. Si este canal al final, el humor, la cercanía al ciudadano, todo eso se castiga, llegará un momento en el que se vea normal que un canal de YouTube que habla relacionando a la policía o las cosas policiales se tenga que cerrar por mentalidad conservadora dentro de la Policía Nacional o cosas así. Y veréis, os pongo otra comparativa más para que veáis de lo que estoy hablando. Otro ejemplo más. Y es el caso mío del vídeo que yo hice para ayudar a los robos con fuerza en el domicilio. Yo me hice un vídeo hace 1 año y 3 o 4 meses, más o menos, hablando de cómo se evita los robos con fuerza. Planto aquí la tarjetaza para que lo veáis. Bien, ha tenido 1800 y pico visitas, no ha llegado a 1900 todavía. Sin embargo, el tweet que habla de la policía bailando el Despacito, en únicamente 4 días ha llegado a 2670 visitas. Eso ya está diciendo mucho. Está hablando de morbo, está hablando de falta de unidad, está hablando de, pues eso, de cómo es. Pero las redes sociales tienen otro idioma, tienen otro código.
tienen otro acercamiento al ciudadano que todavía la policía en ámbito general, no todos, está claro que no todos, todavía no comprende. Con el vídeo del break es un acercamiento al ciudadano brutal, un trabajo excelente. Y el ejemplo está en que 4 días o 5 después todavía se está hablando de él. Más cercano, imposible. Eso ha sido un auténtico triunfo por parte de la Policía Nacional. Aquí hay dos frentes abiertos. ¿Cómo lo ve el policía? ¿Cómo lo ve el ciudadano? El ciudadano no lo ve como el policía, os lo puedo garantizar. Y si no, fijaros en los comentarios de mi canal. No tenéis que ir más lejos. Está claro que un ciudadano lo ve y empatiza con los agentes y se ríe. Pero está claro también que un policía con una mentalidad conservadora lo ve, se avergüenza y despotrica. Y encima aprovecha para sacar toda la mierda que hay mal. Criticando a esos 3 funcionarios que están en concreto, criticándome a mí por la burla, según ellos, que hemos hecho en el canal. Y encima, para colmo, fomentando ese odio, esa ira, esa falta constructiva y esa cercanía. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es ya llegar a la falta de respeto como la que he podido contemplar en el canal. O sea, la persona que me ha escrito vaya puta mierda es eso, para mí, bueno, de entrada decirte que estás bloqueado. Te he bloqueado ya y he borrado tu comentario, pero me ha dado vergüenza, tío. Me ha dado vergüenza, o sea, por mí te puedes ir a freír puñetas, me da igual. Y dicen mucho de la educación que has recibido y de los valores que también muestras. Porque es curioso que si me trata esta persona a mí así, entonces ¿qué valores vas a fomentar al ciudadano o a los propios compañeros? Si yo he hecho un vídeo homenaje a la policía con tarjetas colocadas para fomentar el homenaje a la policía y tú dices que qué puta mierda es esto, ¿qué valores tienes entonces para la Policía Nacional? Pero me da vergüenza por ti. Lo hacen pasar mal al resto de los agentes. A ver, yo quisiera también pensar que la mayoría es silenciosa. Es decir, que es muchísimo más fácil decir joder, qué mal lo has hecho, que estoy en desacuerdo contigo, a decir joder, qué bien lo has hecho, cómo mola tu vídeo. Esos son los mensajes más complicados de decir. No sé por qué, cuando algo nos sienta mal, estos somos más propensos a escribir que cuando algo nos gusta. Por supuesto hay muchos ciudadanos que lo ven. Veas el caso de Rubén Rucova, un gran amigo mío, youtuber además también, y bueno, pues que es el primero que fomenta y comparte mis publicaciones y demás, y joder, al que estoy muy agradecido. Comentarios aquí de mi amigo Hugo, o también de Esther, que te hace ver que hay gente que tiene más luces, de que hay luz en el camino. Lo gracioso es que en este canal, a raíz de la publicación del Despacito, tuve una pérdida sustancial de suscriptores. Y además, empezaron a venir, empezaron a ir. Llegamos a los 1600, bajó otra vez, volvió a subir, bajó otra vez. Seguramente este vídeo vuelva a fomentar otra vez la pérdida de suscriptores. Pero realmente lo que ocurre es que se está haciendo una limpia en el canal. Viene gente con oxígeno. Os reto a que encontréis un solo vídeo de los 120 y tantos vídeos que tengo ya publicados en el canal que hable mal de las fuerzas de seguridad o de la Policía Nacional. Solo uno. Ese es el reto que os pongo. Si, por el contrario, te estás dando cuenta de los valores positivos que tenemos, de que todos nuestros valores son cercanos al ciudadano y todo lo que estamos fomentando para dar conocimiento y enseñar, entonces sí que te invito a que te suscribas, a que te unas, a que te subas al barco, a que con nosotros mejoremos la ciudadanía, a que todo lo que hacemos en el canal es por vosotros, por ayudar a los mayores, por ayudar a la juventud, antidrogas, contra el Código Penal, contra la legislación actual. ¿Qué más puedo decir? Si vosotros no lo veis de verdad, yo no puedo hacer nada. No quiero daros la chapa más. Me hace sentir muy bien este vídeo. Lo veía muy necesario porque de verdad que me ha sonrojado lo que ha pasado con la Policía Nacional en las redes sociales y tal, y ver esa mentalidad que tiene errónea en los tiempos que corren. Os doy las gracias al que haya llegado hasta aquí, que sé que he pegado una chapa buena. Pero bueno, me deja muy tranquilo, me quito muchos monstruos que tengo dentro, Nosotros vamos a seguir adelante, con mucho ánimo, con mucha fuerza en el canal, transmitiendo buenos valores. Queremos cambiar las cosas y lo vamos a conseguir, siempre con nuestro lema. Los problemas, pa' ti. Porque nosotros juntos nos vamos a echar un buen vicio a la recreativa. Talue.